De la sobrerepresentación, se ven mal. El anterior presidente del INE defendió lo que establece la Constitución y la ley en la elección pasada y ahora está como la chimoltrufia. Como digo una cosa, digo la otra. El otro señor Ciro Murayama igual, con un descaro y un cinismo, te están convocando a una marcha para eso. Buenas noches, gracias por brindarnos el honor de su sintonía en este miércoles 7 de agosto. De esta manera, el presidente López Obrador lanzó críticas a los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, por sus cuestionamientos contra la supuesta sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso de la Unión, señalándolos de estar como la chimoltrufia por cambiar de parecer sobre el reparto de pluris. De igual forma, dijo que la protesta convocada el próximo domingo por el Frente Cívico Nacional frente a las instalaciones del INE es un descaro y cinismo por parte de la oposición, recomendándoles no hacer el ridículo al hablar sobre el tema. Hubo respuesta de Lorenzo Córdoba. Al participar en el foro Voces contra la Sobrerepresentación, descartó caer en el juego del presidente López Obrador de que hay buenos o malos. Además, dijo que una vez que se apruebe el llamado Plan C, se verá lo que son las elecciones de Estado. Para mí hay quienes violan la ley y a la ley se les tiene que aplicar. De ahí hablar de traidores de la patria, lo digo, Guillermo, con muchísimo respeto. Ese es un discurso que se los dejo a aquellos, porque a mí me han tildado en la mañanera de traidor a la patria. Así que yo no voy a estar cayendo en el juego, porque mira, para que haya una pelea se necesitan dos, y aquí lo que tenemos que reivindicar es que México es la casa de todas y todos. Siguiendo con el presidente López Obrador, pronosticó que en poco tiempo Claudia Sheinbaum se convertirá en la mejor presidenta del mundo, al destacar que es una mujer excepcional con convicciones y principios que podría desplazar al primer ministro de la India, quien se ha mantenido el jefe de Estado como el mejor evaluado del mundo. Incluso dijo que Sheinbaum ya podría tomar las riendas del país, asegurando que empezarían a verse mejoras. Además, precisó que hablar de ella no es a nombre de un integrante de la 4T, sino por el interés general. Hablando de Sheinbaum, por tercer día consecutivo sostuvo un encuentro privado con gobernadores actuales y electos de Occidente, entre ellos los de Guerrero, Michoacán, Querétaro, Colima y Guanajuato, para hablar sobre los proyectos y obras prioritarias de las entidades. Más tarde, Sheinbaum se reunió con los mandatarios estatales de la región centro del país, que incluye el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, así como la gobernadora electa de Morelos y la próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México. Por la mañana, Claudia Sheinbaum habló sobre las notas diplomáticas enviadas a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Venezuela, Nicolás Maduro, para que asistan a su toma de posesión el 1 de octubre, aclarando que México tiene buenas relaciones con la mayoría de los países. Por su parte, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, dijo que se trata de una práctica protocolaria que los mandatarios mexicanos hacen cuando entran al gobierno, que hasta ahora ningún país ha invitado, que han confirmado su asistencia, y que cuando exista alguna respuesta lo harán público. Lo que México hace es informarle al mundo que el 1 de octubre hay una ceremonia que consiste en el cambio de mando del Poder Ejecutivo del país. Entonces anticipamos, todavía no sabemos, que van a venir algunas y algunos mandatarios, y tenemos que ir viendo, cada país decide a quién manda, y estamos en espera de ver cuál es la respuesta que nos va dando cada uno de ellos. Bueno, la Embajada de Ucrania en México se pronunció sobre la invitación a Putin para la toma de posesión. En un comunicado, primero agradeció la invitación, que también fue externada al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Sin embargo, destacó que México sabe que Putin es considerado un criminal de guerra al tener una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional, por lo que esperan que cumplan con la orden internacional de detención, entregando a Putin al órgano judicial de la ONU. Vamos a cambiar de tema. Mañana jueves la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria. ¿Qué es lo que se espera? Jesús Hernández, buenas noches. Buenas noches, Pedro, para ti, para el auditorio, y en efecto hay pronósticos divididos de la decisión que va a tomar mañana el Banco de México, y seguramente va a ser una larga mañana para la Junta de Gobierno, los subgobernadores y la gobernadora del Banjico, para considerar pues la situación que está
prevaleciendo para ver si la tasa de interés baja del 11%, 25 puntos base, como han adelantado algunos, o como es casi el consenso, se mantienen con mucha prudencia en 11 puntos. Y es que a las 6 de la mañana vamos a conocer el reporte de la inflación para el mes de julio. Y hay que recordar que la principal misión del Banco de México es el control de la inflación, que está en una meta de 3% más menos un punto. Bueno, lo que anticipan los analistas es que para mañana el indicador de la inflación del mes de julio puede estar en 5.48. Hay que recordar que en la primera quincena estuvo por arriba del 5.6 y que tuvo uno de sus mayores picos debido a que muchos precios agrícolas por las sequías y demás subieron. Bueno, ahora se están normalizando y lo que espera el mercado es que quede en 5.48 la general. Pero hay otro componente de la inflación que es la subyacente, que es la que mide, digamos, la perspectiva de largo plazo, que elimina los elementos más volátiles, y que es la que se utiliza más para planeación, y esa, la buena noticia es que en el largo plazo, digamos, ha venido bajando y se estima que llegue a 4.01%, ya muy cerca de la meta de Banjico. De ahí que pues lo que el mercado cree es que la prudencia va a prevalecer, que la calma y esperar a ver qué sucede con la Fed, también con el anuncio que haga en septiembre, va a hacer que la tasa se mantenga y pues bueno, ahí vamos a esperar si hay sorpresa o no de parte del Banco de México. De todas maneras, algunos analistas han dicho que teniendo una tasa tan alta, pues quizás una reducción no vendría mal y hay espacio para soportarla. Veremos mañana a la hora de la verdad, al filo del mediodía, cuando Banjico dé esta decisión de política monetaria. Estaremos atentos a lo que decidan. Gracias, Jesús. Buenas noches. Gracias, como siempre, a ti y al auditorio. En otro orden de ideas, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, no será enjuiciado nuevamente tras ser encontrado culpable de varios cargos por narcotráfico. El juez Brian Coogan negó la moción para celebrar otro juicio a petición de la defensa, que denunció que García Luna fue declarado culpable con testimonios falsos. Será el 9 de octubre, cuando reciba sentencia, la cual podría ser prisión vitalicia. Por su parte, el presidente López Obrador celebró que el exsecretario fuera declarado culpable e insistió en que se den a conocer todos los vínculos del exfuncionario. El juez de distrito estadounidense Dennis Taylor de Boston desestimó las demandas contra 6 de las 8 empresas que México había demandado en 2021 por $10,000 millones al responsabilizarlas de facilitar el tráfico de armas a cárteles de la droga a través de la frontera. Aunque México argumentó que estadísticamente era probable que algunas armas de fuego vendidas en Massachusetts acabaran siendo traficadas ilegalmente a México, Taylor dijo que el país carecía de pruebas suficientes para demostrar un nexo jurisdiccional. Hubo reacción por parte del gobierno mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tomó nota de la decisión del juez federal de Boston, Dennis Taylor, para analizar los siguientes pasos, además de considerar si presenta una apelación o si se llevará la demanda contra las armerías a otras cortes. Momento de las crónicas de la DIOS, los últimos 100 días de gobierno de López Obrador, por Carlos Díaz Barrega. Y al amanecer, afuera de Catedral está lleno de diablos, unos de 2 ruedas, y otros andan a pie. En Palacio, el presidente entra abrochándose el botón superior del saco color azul añil, y así presenta la sección de las mentiras. Es muy breve, además ya es una obviedad, ya ni siquiera es nota, porque ya la mayoría de los mexicanos saben que los medios de información, con honrosas excepciones en nuestro país, cumplen con su responsabilidad de informar de manera objetiva. Por eso ya el quienes tienen las mentiras, pues ya se vuelve algo rutinario, ya no es nota. De todas maneras, así comenzó la sección y así la vamos a terminar. No por amarrar navajas, pero da mensaje y sugerencias a los trabajadores de los medios. Que no se sientan ofendidos los periodistas auténticos. Ellos
son gentes honorables. El problema está arriba. Pues hay que vender el trabajo, pero no la conciencia, y tampoco hay que ser suicida. La misma Biblia dice que no hay que tener actitudes temerarias y está permitido decir de vez en cuando una mentira piadosa. A propósito del estudiante de gastronomía sinaloense Marco Verde, que va por la medalla de oro en París, se prende con el box el presidente. ¿Cuánta alegría me causó? Es la no violencia, pero en el caso del boxeo está permitido, porque traen careta, eso no, ya no. ¿Ya no? Ya no. A mí me gusta el box, no hablo del box político. A veces hago cierto ejercicio, hago box de vez en cuando. Además, suelta uno ahí, pegándole al costal. Mamá, miren los conejos, puro machaca, callo de hacha. Y quiere ver otra contienda, pero de Claudia Sheinbaum. La quiere con la medalla de oro en el ranking de popularidades presidenciales del mundo. Va a tener a lo mejor competencia con el primer ministro de la India, Modi, porque ese es el mejor posicionado. Pero que se prepare el ministro Modi, porque le va a ganar la próxima presidenta de México. Yo no pude, siempre me quedé en las encuestas en segundo lugar. Por tercera vez en unas semanas, repite una frase, hablando del futuro cercano y de una intención inmediata. Estoy optimista con la llegada de Claudia. Ya hasta le podría entregar mañana. Único momento del día que apunta al adiós. Es miércoles de Política Joven. Hoy vamos a platicar sobre los últimos foros sobre la reforma al Poder Judicial con Sofía Otero, creadora de contenido de análisis político, Natalie Bravo, jefa de oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Jimena Villicaña, activista, y también con Gracia Alzaga, analista política. Bienvenidas. Gracias, Pedro. Y saludamos en un momento más vía remota a Gracia. A ver, Sofía, cuéntanos, ya este viernes culminan los foros que parecieron un poco eternos, ¿no? Cada semana había, y entonces, ¿qué nos dejan estos foros? Bueno, no nos dejan una respuesta a algo muy preciso. ¿Cuánto va a costar hacer esta elección extraordinaria? Lo único que supimos fue la declaración de Tadei, diciendo que podría costar algo similar a la elección presidencial, 9.500 millones de pesos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque una de las reformas estrella que está presentando Morena y sus aliados es precisamente, como lo hablamos la semana pasada, quitar los organismos autónomos. Y la justificación de muchos de los cambios que quieren hacer es reducir costos, básicamente. Entonces, esto nos va a costar 9.500 millones, una estimación que quién sabe, podría ir a más, es lo único que sabemos hasta este momento, cuando quitar los organismos autónomos, que dizque es para ahorrar, nos ahorraría 4.534 millones. Eso considerando que reducimos todo el presupuesto, lo que cuestan todos estos 7 organismos, el costo anual, ¿no? En 2024. Entonces, de entrada, no tenemos esa respuesta y pues algunas otras inquietudes. Jimena. Pues coincido con lo que comenta Sofía. Además, es grave para los mexicanos no tener claridad en cuánto va a ser el costo que esta reforma implicaría, que además, como bien comentó Sofía, la propia presidenta del Instituto Nacional Electoral, que lo conoce muy bien, pues dejó de manifiesto que es inviable lo que se propone en esta reforma al Poder Judicial, y que además, pues lo que podemos decir ya concluyendo estos foros es que la reforma al Poder Judicial que plantea Morena y sus aliados no resuelven de fondo el problema que en efecto tenemos en México con todo lo que respecta a la justicia. Sí tenemos un poder judicial colapsado, pero no precisamente por responsabilidad del propio Poder Judicial. Antes de eso hay policías, antes de eso hay ministerios públicos. En México se cometen en promedio 30 millones de delitos, y esos 30 millones de delitos únicamente el 10% son denunciados, precisamente porque la gente no tiene confianza en estas instituciones, y de ese 10% únicamente 7 llegan a hacer una carpeta de investigación y solamente 3% llegan a los jueces. Entonces,
de nada serviría que hablemos de una elección popular a jueces y magistrados cuando únicamente ellos reciben el 3% de los delitos que se denuncian. No hablemos de los delitos que no se denuncian. Entonces, sin lugar a dudas, sí hay que hacer reformas al modelo de justicia que tenemos en nuestro país. Necesitamos que sea pronta, que sea expedita. No sucede al día de hoy, pero no es responsabilidad de los jueces y los magistrados, y definitivamente no se va a resolver con una elección popular. Nada. Yo creo que lo que nos dejan estos 8 foros es la gran pregunta de cómo piensan reformar el sistema de justicia, porque esta reforma, ya lo hemos dicho, esta reforma no va a hacer nada respecto a cómo se imparte justicia en el país. Esta reforma es una reforma a modo del presidente, que además, si hablamos, pues la reforma fue presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y quiere ser discutida cuando ya va a haber otra persona al cargo del Poder Ejecutivo. Tendríamos entonces que hablar de que esta reforma, dado que no se discutió en la legislatura del presidente actual, pues entonces tendría que discutirse y plantearse con los legisladores nuevos. Yo creo que habría que empezar por ahí. ¿Cómo vamos a discutir algo cuando la gente que va a tomar posesión y que la va a votar ni siquiera está enterada del tema o no se está haciendo el dictamen con ellos? Pero bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, esta reforma no va a atacar los problemas de una justicia cara, de una justicia muy difícil de acceder en este país, y lo único que está haciendo es un tipo de venganza muy, muy enfocada a la Suprema Corte de Justicia del Poder. Ahora sí, de forma remota, Gracia Alzaga, buenas noches. ¿De qué han servido estos foros? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues aquí a distancia diciéndoles que la reforma al Poder Judicial es una reforma que ya en incontables ocasiones hemos dicho que es fundamental. ¿Por qué? Porque ataca de problema de raíz. Evidentemente yo coincido con mis compañeras con que hace falta una cosa más profunda, como también la modificación de los ministerios públicos, de la facultad de las policías para investigar, pero es algo que inclusive la doctora Claudia Sheinbaum hizo en la Ciudad de México y es algo que va a ser a nivel federal. Esto no significa que se necesita atacar el problema de la reforma al Poder Judicial. Me parece importantísimo decir que estos foros lo que ha hecho es visibilizar la importancia de que realmente vamos por buen camino. ¿Por qué? Porque es algo que se está discutiendo con la gente, es algo que el Poder Judicial, que antes tenía cerradas las puertas, en este momento lo que está haciendo es discutir sobre cuál es la importancia de realmente sí atacar el problema de raíz, pero al mismo tiempo también avanzar con lo que hace falta para que realmente haya justicia en este país. Sofía. Bueno, la votación de jueces, ministros, se fundamenta en una lógica es que el voto popular erradica la corrupción. Y creo que cualquier persona mexicana puede constatar que eso no es cierto, porque en ese caso todos los políticos y políticas que votamos no serían corruptas, y ese no es el caso. Entonces de ahí la lógica no tiene sentido, los costos siguen sin ser aclarados. Y otra cosa que quiero señalar es que, votar ciertos puestos, por ejemplo, jueces locales, se hace en otros países y tampoco significa que se va a caer la nación y que se va a caer el sistema de justicia, ¿no? Como también plantea el lado más radical de la oposición. Vemos que esto sucede en Estados Unidos, en Francia, en Suiza. Sí es algo que se ha implementado de forma local de manera exitosa, ¿no? Pero a este nivel, a esta escala, realmente sí es un experimento, y va a ser un experimento muy costoso que a la vez no nos da una garantía de que vaya a solucionar el problema de corrupción y el problema de desconfianza. Gracias. Esa pregunta es muy interesante. ¿El que sean elegidos por voto garantiza o no que no haya corrupción? Es importante decir que ahorita, si existe corrupción, aunque no se elijan directamente, el hecho de que sea algo innovador abre la puerta. ¿Para qué? Para que realmente la gente pueda elegir. Ayer escuchaba un programa en donde alguien que es parte del Poder Judicial, que en algún momento, lo que les comentaba hace un rato, se negaban a discutir esta reforma porque decían no, justo como dice la compañera de la oposición, y el Poder Judicial decía no queremos la reforma, no lo vamos a hacer. Pero en este momento que ya se están dando cuenta que la gente es algo que quiere, la gente realmente quiere conocer quiénes son sus jueces, quiénes son sus magistrados y también votarlos, eso habla de la voluntad de la gente por conocer también esta parte que desconoce. Es decir, la gente realmente no puede acceder a la justicia, y el hecho de que no pueda acceder a la justicia también es parte de la corrupción que hoy en día pues tenemos. Es decir, la justicia es para quien más tiene, es decir, para quien tiene más privilegios, para quien puede pagarla, y para quien no tiene realmente no puede acceder a ella. Jimena. Por supuesto que, muy en el papel de Gracia de defender lo que está impulsando su partido, no pudo contestarte la pregunta. Por supuesto que elegir a los jueces y a los magistrados por voto popular no resuelve el problema
tan grande que tenemos en México, que bien comentaba nuestra compañera Gracia, que es que la gente no tiene acceso a la justicia. Y yo te lo comenté al inicio del programa, únicamente el 3% de los casos denunciados, que nada más el 10% de delitos en el país se denuncian, llega a las manos de los jueces y muchísimo menos entonces a los casos de los magistrados. Entonces, por supuesto que una elección popular no resuelve el problema, y esa es la petición que tenemos la ciudadanía. Necesitamos reformas, sí, pero reformas contundentes, porque aquí no hay interés ni voluntad de Morena ni de sus aliados de verdaderamente reformar el sistema de justicia en México. Bien lo decía Natalie, es un tema de venganza política con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y además de tener cooptado al Poder Judicial, porque los casos que vemos, por ejemplo, en Bolivia, porque bien comentaba Sofía, existen en otras partes del mundo, pero nada más jueces locales, no a la magnitud de votarlo todo. O sea, no en ningún otro país más que en Bolivia se votan también a los jueces locales. Y lo que tenemos de resultado en Bolivia es entonces que los jueces se deben a intereses pues mucho más grandes que a los intereses de la ciudadanía, y los jueces finalmente no tienen que tener o ejercer un rol de popularidad, tienen que deberse a los derechos, a garantizar derechos humanos, a velar por la Constitución, y eso no se va a conseguir teniendo simpatías en la calle y debiéndote a intereses mucho más grandes como el crimen organizado, como los propios partidos políticos. No. Sí, yo creo que aquí me gustaría preguntarle a la compañera Morena, porque les gusta mucho decir que es en beneficio del pueblo. Entonces, si hablamos de beneficiar a la gente, Gracia, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú qué crees que beneficiaría más directamente a las personas? ¿Votar por un juez, por un magistrado, por un ministro que muy probablemente ni siquiera sepan cuáles son las funciones? ¿O que Morena vote a favor de reducir la jornada laboral? O si quieres hablar de presupuesto, ¿qué funcionaría más? ¿Que le quiten ciertos privilegios a algunas personas, que yo creo que eso es válido? ¿O que hagan una reforma fiscal progresiva? Si quieren hablar de beneficiar directamente a las personas, no deberían de estar concentrándose en algo que no va a tener una injerencia ni siquiera en mejorar el sistema de justicia. Y sí deberían de concentrarse en esta forma que les gusta de legislar todo rápido, sin hacer mucho análisis. Pues entonces concéntrense en cosas que sí tienen un impacto directo. Gracias, adelante. Me parece absurdo que la compañera diga que comparar una cosa con la otra cuando es Morena quien ha impulsado las iniciativas de las reformas laborales en este país. Ustedes no la quieren votar porque ustedes presumen sus mayorías y no lo hicieron. Adelante. Compañera, yo no te interrumpí, muchísimas gracias. Morena ha sido el partido, junto con Movimiento Ciudadano, aunque sean tres, quien ha impulsado las reformas laborales en este país. Me parece que el hecho de que Morena impulse una reforma al Poder Judicial no excluye que Morena presente otras reformas para el beneficio de la gente. Pero no las han aprobado. Me parece que el argumento estás comparando peras con manzanas. Si vamos a hablar del Poder Judicial, hablemos del Poder Judicial. Pero respóndeme, ¿cuál crees que beneficiará más a la gente? ¿Me vas a volver a interrumpir? No, perdóname. Es que no me estás contestando. Nada más respóndeme. Ahora, una cosa es una cosa, la otra es otra cosa. Claro, Morena en su momento, así como lo hizo durante 6 años, va a proponer reformas en beneficio de la gente. Hablas de la reforma laboral, Morena fue quien impulsó esas reformas. Hablas de una reforma fiscal progresiva, Morena lo va a hacer en el momento en el que se identifique que se necesita. Si ¿no se necesita ahorita? No se presentará. ¿Sabes qué es este momento? Caray, salgan a las calles a hablar con la gente. Una reforma al Poder Judicial. Ahora, hablando de la reforma al Poder Judicial, me parece muy importante lo que menciona Jimena, porque Jimena habla de un control, habla de una venganza política. Me parece que Jimena no ha leído la reforma al Poder Judicial, porque pues evidentemente durante 6 años, durante todos los años que la oposición gobernó, ahorita están diciendo es que sí se debe proponer algo diferente, pero jamás lo propusieron, nunca propusieron cambiar los cimientos de del Poder Judicial. En este momento, ¿qué es lo que está haciendo? No ha leído la reforma, que no entiende que los 3 poderes son quienes van a proponer que tanto a jueces, magistrados y a ministros, es decir, no va a ser algo exclusivamente de un poder. Ahora, me parece que también parte de eliminar la corrupción es que el Consejo de la Judicatura deje de estar en manos del Poder Judicial, deje de estar en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso ¿de quién? De la ministra presidenta o de quien siga de ministro presidente o presidenta. Esa manera de reducir la corrupción, es decir, erradicarla, claro, necesitamos mucho tiempo, necesitamos muchas reformas, necesitamos mejorar el funcionamiento de las cosas, así como se ha hecho durante 6 años. Okay. Pero parte que se quiere eliminar es la sustitución de un Consejo de la Judicatura. ¿Para qué? Para que realmente exista un órgano administrativo en donde todo pase por ahí y no solamente una persona se adjudique todo lo que significa el poder administrativo dentro del Poder Judicial. Jimena, ¿quiere responder? Coincido completamente con respecto al Consejo de la Judicatura. Estamos en la misma sintonía, pero Gracia,
respóndete tú misma, ni siquiera tienes que responderlo a público porque entiendo que hay intereses que tienes que cuidar. ¿Tú crees en verdad que la corrupción en el Poder Judicial se va a eliminar mediante el voto popular? Lo decía bien Sofía en su intervención. Entonces no habría corrupciones en las alcaldías, entonces no habría corrupciones en los gobernadores, no habría corrupción en Cámara de Diputados y Senadores, por favor. Es un sinsentido. Entonces, si lo que dicen ustedes es que la reforma al Poder Judicial tiene una noble causa con la ciudadanía, respóndanos para qué. La justificación que nos han dado hasta el momento es que para eliminar la corrupción. Eso no va a suceder así, porque entonces ya habría sucedido en todos los cargos de elección popular. Entonces, si no es esa la justificación, porque ya queda desechada con este supuesto que te damos, ¿cuál es la intención de que los jueces y los magistrados sean votados por elección popular? ¿Cuál es? Si no es la corrupción, porque eso es inviable, es una falacia. ¿Cuál es entonces? No, claro que no es una falacia. Entonces no hay corrupción. En algún momento el presidente de la República dijo que la corrupción era parte de la cultura de México. En este momento nosotros estamos proponiendo un cambio desde la reforma al Poder Judicial hasta todos los poderes, porque, claro, evidentemente la corrupción no se combate de la noche a la mañana. Pero cuando la mentira y la manipulación. Y durante tanto tiempo, cuando la mentira y la manipulación son la constante en el discurso del oficialismo, es imposible debatir. En este momento, Morena está proponiendo un cambio de raíz para y el cambio de raíz es la elección de voto popular. Claro que sí, pero aparte, por eso déjame compartirte algo, porque me parece que, de nuevo, no has leído la reforma. La reforma contempla 3 cosas importantísimas. Primero, la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sobre todo no resuelve ningún problema. Se está escuchando. Segundo, estamos hablando de la sustitución al Consejo de la Judicatura, que claro, ahí podemos coincidir, porque evidentemente todo lo que has dicho durante este tiempo es que no podemos coincidir en nada y que la reforma no sirve para nada. Al contrario, yo fui la primera en decir que coincidía contigo con respecto al Consejo de la Judicatura. Procesales, importantísimo sobre las reglas procesales. Hay 4 para que la gente las pueda conocer. Primero, justicia expedita. También una forma de erradicar la corrupción. Justicia expedita, gracias. Es una... Gracias. ¿Me dejas opinar? Adelante. Haz el comentario, por favor, y luego responde, por favor. Gracias. De verdad, sostener que la corrupción se erradicaría mediante el voto popular es una falacia. Es una falacia y lo sabes, porque entonces no existiría corrupción en el país. Eso es un gran sinsentido. Hablé yo al inicio de mi intervención de que necesitamos justicia pronta y expedita, que ahora, hoy en el país no la tenemos, pero no tiene nada que ver con los jueces. Y te estoy diciendo que se comentan 30 millones de delitos, pero únicamente 10% se denuncian. De esos 10, 7 llegan a carpetas de investigación y únicamente 3 llegan a manos de jueces y magistrados. Entonces, un gran sinsentido, una mentira, y lo único que podemos deducir es que sí es una venganza política a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no hay otra razón. No me has podido dar una razón más de las que ya dijiste que todas aquí refutamos. Gracias. Con evidencia. Vamos contigo y les pediría que fuéramos breve en esta última intervención, por favor. Me parece importantísimo que la gente conozca de qué se trata por esta reforma al Poder Judicial, porque no es únicamente la elección a jueces, evidentemente es parte de, para poder erradicar la corrupción, y así como lo comenta la compañera, que podemos coincidir en que la justicia tiene que ser expedita. Parte de las nuevas reglas procesales que propone esta iniciativa es 6 meses para que se resuelvan los casos fiscales y 1 año los penales, porque sabemos que ahora hay gente en las cárceles que todavía está sin sentencia. Estas nuevas reglas procesales ayudan a que se puedan hacer los juicios de manera pronta y expedita. Otra regla procesal rapidísimo es la justicia local. Es decir, que esta iniciativa se contempla a nivel federal, quiere decir que también los juzgados locales, también los poderes judiciales locales, que es donde más caen los casos, son los que realmente vamos a hacer que la gente realmente tenga justicia, porque se va a reformar de fondo y de raíz. Sofía. Bueno, hablando de cuestiones prácticas, más técnicas, otra vez yo regresándome al presupuesto, si el INE va a organizar esta elección extraordinaria, otra cosa de la que tenemos que hablar o que tiene que ponerse sobre la mesa, es que tienen que darle un mayor presupuesto al INE, no un menor presupuesto como se ha propuesto anteriormente, ¿no? Como ha propuesto Morena y sus aliados nuevamente. Entonces, pretender
que el INE tiene que organizar esta gran elección que podría ser de la magnitud o incluso mayor de la presidencial, con menos dinero o sin saber exactamente cuánto dinero, no tiene sentido. Por otro lado, creo que también el enfoque tendría que ser en aumentar sustancialmente el número de jueces. 10 segundos cada una, por favor, Nat. Sí, bueno, a mí me parece muy curioso que hablen de personas sin sentencia cuando Morena son los que ampliaron la prisión preventiva oficiosa, que justo es meter a la cárcel a personas sin una sentencia. Pero bueno, nuevamente, y para concluir, esta reforma no va a mejorar en nada el sistema de impartición de justicia. Esa es una realidad. La compañera no lo pudo responder porque yo creo que muy internamente sabe que es la realidad. Deberían de estar legislando otras cosas que claro que tienen importancia. Me sorprende que digas que no son muy necesarias en este momento. Movimiento Ciudadano va a seguir dando la lucha porque el sistema de justicia tiene que cambiar. Eso nadie lo pone en duda, pero no es la forma correcta para hacerlo. Jimena. Es inviable por temas de costos. Las personas, por ponerte un ejemplo, en Ciudad de México tendrían que estar analizando en promedio a 300 candidatos. En el 2024 analizaban a 24. Entonces es un gran sinsentido. La gente no tendría el tiempo ni siquiera de analizar a 300 perfiles. Estamos hablando de gente que va a impartir la justicia en este país. La reforma no resuelve el problema de fondo de justicia en nuestro país. Es carísima, es insostenible y es un capricho como muchos de los que ha tenido el presidente de la República. Gracias. 10 segundos, por favor, se nos acaba el tiempo. Ya no te escuchamos, tu micrófono está silenciado. Listo, ya. Dicen los qué, pero jamás dicen los cómo. Morena está dando el cómo. Lo que la gente escogió hace un mes y medio es la gente que quiere un cambio, la gente que quiere un cambio de raíz al Poder Judicial, y Morena se lo está dando, y gracias a esa gente es que por fin vamos a tener una reforma al Poder Judicial. Pues muy bien, gracias por habernos acompañado esta noche. Seguimos platicando la siguiente semana. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso, vamos a lo que ocurre en Venezuela. El gobierno argentino de Javier Milei reconoció este miércoles a Edmundo González, principal candidato opositor, como ganador de las elecciones en ese país. La Cancillería argentina manifestó su postura en redes sociales, retomando el comunicado oficial del 2 de agosto, en donde pide que la voluntad popular sea respetada y hace un llamado a las autoridades venezolanas a respetar las obligaciones de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, ya que la embajada argentina continúa sin energía eléctrica. Mientras que el presidente chileno, Gabriel Boric, dijo que no reconoce el triunfo autoproclamado de Maduro en las elecciones y afirmó que en Venezuela se cometen graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo a manifestantes e iniciando persecuciones penales no aceptables en países democráticos. Reiteró que Chile solamente reconocerá resultados verificados por organismos internacionales independientes. Le respondió el canciller de Venezuela a Boric desde su cuenta de X, diciendo que sus comentarios demostraban que su gobierno es pinochetista y golpista. Mientras que la cantidad de personas arrestadas en Venezuela reportadas por la organización no gubernamental Foro Penal desde el 29 de julio alcanzó este miércoles, escuche bien, la cifra de 1.152 arrestos en 23 estados del país. Los distritos de Carabobo y el Distrito Capital son los que concentran la mayor parte de los arrestos. Al menos 101 de los detenidos son menores de edad y 5 pertenecen a la comunidad indígena. Bienvenido, Fernando Santillanes. Pedro Gamboa, me da muchísimo gusto. También. Pero vamos a hablar y vamos a ver qué es lo que está pasando con Windows. Y es que, imagínate esta alerta, el 70% de los usuarios de Windows podría estar en riesgo porque no han adoptado la última versión de Windows. ¿Qué pasa? Windows 11 es la última versión de Windows que existe. Casi nadie la quiere, casi nadie la está adoptando, casi nadie ha decidido. Ha sido compleja, no les gusta la interfaz, la verdad es que no es un sistema operativo muy amigable y muchos se han decidido quedar con Windows 10. ¿Cuál es el problema? Que en Windows 10 el próximo año, en 2025, dejará de tener un soporte por parte de Microsoft. Esto significa que vulnerabilidades críticas de seguridad podrían atacarlas. Pero seguirá funcionando. Seguirá funcionando, pero ya sin soporte. Y eso es por lo que Estados Unidos, allá el gobierno también, la misma Microsoft dijeron, aguas. Están en riesgo el 70% de los usuarios porque son el 70% de los que tienen Windows 10 que no quieren cambiarse a Windows 11. Esto es muy importante porque si los que nos están viendo tienen Windows 10, el próximo año, si no les gustó Windows 11, si no quieren cambiar, ya no tendrán soporte de seguridad. Y tan simple como que hace unos días encontraron una de las vulnerabilidades más críticas en Windows, que fue parchada, que ya fue solucionada, pero fue una alerta de decir, si estamos encontrando esto, imagínense el próximo año, ¿qué podría pasar? Y al decir vulnerabilidad, ¿qué les podría pasar? Tener un hoyo de seguridad que un
usuario malintencionado, un hacker, si le queremos llamar así, con esas vulnerabilidades que a veces no se encuentran, pueda acceder a sus datos, pueda hackear su sistema, en fin. Ya de por sí ve lo que pasó hace unas cuantas semanas cuando se cayó Windows. Sí, claro, sí. Si no se soluciona ese problema, imagínate que el 70% de los usuarios de Windows tuvieran ya no soporte. Oye, ¿y cuánto cuesta el Windows 11? Ese es el punto, son ya por suscripciones, tampoco es que sea carísimo, es más bien un tema de adopción, y en una de esas yo lo que auguro es que Microsoft, si no adoptan Windows 11, tendría que hacer un switch y decir, bueno, ya te hice algo para que sí te puedas cambiar, porque ya lleva un rato Windows 11 en el mercado y simplemente los usuarios no lo quieren. Pues es que, a ver, la mayoría de las computadoras que se utilizan en los trabajos son Windows. Son Windows, ¿no? Por cuestión de seguridad, por soporte, porque es donde corren los programas. A ver qué sucede, pero importante esta alerta de cuántos están en riesgo. Pues muy bien. Gracias, Fernando. Nos vemos la próxima semana. Vamos a la pausa y regresamos. Buenas noches, Alex Loé. Hoy actuación histórica, ¿no?, del equipo de natación artística mexicano. Actuación histórica, después de 28 años, nuestras sirenas mexicanas regresan a aguas de justas veraniegas, lo hacen de una manera increíble, sin embargo nos quedamos en el 7º lugar. Recuerden que se suman 3 calificaciones, la de antier, la de ayer y la de hoy, y bueno, lamentablemente no nos pudimos hacer de ninguna presea, pero fue una presentación increíble y hay que recordar un poco y también valorar el esfuerzo de cada una de las atletas que se presentaron en estas aguas, porque ellas fueron, no sé si te acuerdas de esta historia, Pedro, las que vendieron sus toallas y sus trajes de baño para poder ir a París. Okay. Entonces ellas dan gracias, por supuesto, a toda la gente que pues las apoyó. Estas son las toallas justamente que estaban vendiendo de mariposas monarcas y bueno, pues era para apoyar y pues cumplir su sueño en París, y ven, lo lograron hacer, pusieron el nombre de México muy en alto, conseguimos un 7º lugar muy bueno y ya prometieron tener un proyecto listo para los próximos Juegos. Oye, viene clavados para México también. Viene clavados para México con Osmar Olvera. Hay que recordar que él ya ganó medalla en el conjunto con Juan Celaya y va a ser la final de trampolín de 3 metros individual, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Mañana 7 de la mañana nos toca madrugar, por ahí nos están haciendo la jugada chueca los chinos, que la verdad están pisando muy fuerte, tienen excelente participación, sin embargo, bueno, pues ahora logramos calificar a la final y vamos a apoyar a Osmar Olvera. Recordemos, ya tiene una medalla y ha tenido, pues la verdad es que saltos impresionantes. Yo creo que mañana nos huele por lo menos a bronce, ¿eh? Ojalá que pudiera ser oro, estuvieron muy cerca. Decían por ahí que los chinos se la robaron, pero bueno, ya la calificación estuvo dada y las medallas también. No supo a oro, no te preocupes. Sin duda. Que no sabe a oro. Oye, y hay una historia muy interesante y muy curiosa, ¿no?, de un cubano. Mijaín López justamente ha escrito pues su nombre en letras de oro en la lucha grecorromana justamente y todo el mundo lo voltea a ver en París. ¿Por qué lo voltea a ver? Su 5ª medalla de oro consecutiva. Pero ¿qué le parece si repasamos qué fue lo que pasó? Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024. Por ahí se rumora, y que se queda aquí entre nosotros, que en todas las competencias ha usado los mismos zapatos. Yo no sé cómo le siguen quedando, la verdad, pero ¿cómo le duran? Icónica. ¿Mandé? ¿Cómo le duran? ¿Cómo le duran? O a lo mejor han de ser el mismo modelo, pero lo va cambiando. Suerte, pero los va a ir cambiando. Pero imagínate, desde el 2008 ganando medallas de oro. Ni Michael Phelps está lleva 20 años seguidos ganando medallas. Lo que yo tengo de vida lo lleva ganando de medallas de oro. Imagínate eso. Wow. Qué locura. Y por supuesto hay que seguirlo muy de cerca. Ahorita ya ganó. No sé con qué estoy más impresionado, si con que tienes 22 años o con las medallas. Pero bueno, gracias, Alex. Con el oro. Gracias, Pedro. Y gracias a usted por el honor de su sintonía. Hasta mañana.